Hola, bienvenido, bienvenida a esta conferencia llamada De lo cotidiano a la ansiedad. ¿Qué información consciente se mueve dentro de ti que hace que llegues a sentir ansiedad? Déjame presentarme primero. Mi nombre es María Cristina Moros Gómez y te cuento un poco sobre mí. Yo soy de profesión abogado, pero por varias vivencias, incluidas 2 trombosis y una de ellas que me dejó 3 días en coma, y posteriormente una crisis muy fuerte con mi hija que me hizo caer como en un cuadro de depresión, me hicieron revisar mi vida, reaccionar y buscar ayuda, obviamente. Entonces tomé terapia y comencé a formarme en este mundo de el autoconocimiento, de las emociones, de la espiritualidad, del desarrollo personal. Es así como llegué a la bioneuroemoción, al árbol transgeneracional, a las constelaciones familiares, al coaching. Soy practicante de un curso de milagros y también soy seguidora de la lógica global convergente. Actualmente yo estoy de lleno en este tema porque complementé mi carrera de Derecho con estos temas emocionales y abrí un espacio llamado el Centro Amoros o el Centro Amoroso, donde ofrezco un CPB, lo que yo llamo un servicio preventivo para el bienestar emocional, en donde aparte de impartir talleres y cursos sobre estos temas, también atiendo individualmente en consulta personas que quieren o necesitan información y terapia para revisar experiencias de vida, sobre todo las relacionadas con conflictos de familia, tanto con sus padres o ancestros como con sus hijos o de pareja. Entonces, te doy la bienvenida a este evento Sana tu Ansiedad, congreso en el que nos hemos reunido nada más y nada menos que 100 ponentes con el fin de compartir información que te permita tomar conciencia sobre algunas de las causas de la ansiedad y así obtener herramientas potentes para ayudar a superarla. Durante esta charla, específicamente, hablaré sobre la ansiedad, pero desde la perspectiva sistémica familiar, que está relacionada con la necesidad de controlar y la frustración ante la incertidumbre, temas muy recurrentes en mi consulta. Bienvenido. Bueno, como introducción en este tema de lo cotidiano a la ansiedad, tengo que decirte que, o me gustaría decirte, que vamos a pensar que así como nuestros ordenadores o nuestros móviles, nosotros manejamos a diario, um, así como nuestros móviles o como nuestros ordenadores, también tenemos y funcionamos con un hardware y un software. Nuestro hardware obviamente es nuestro cuerpo, la parte física, pero también tenemos un software que es una parte más mental nuestra, ¿no? Cada persona tiene un mapa mental que se ha formado a partir de toda la información, de las experiencias vividas en los primeros años, también información heredada de su familia, por eso miramos el transgeneracional, y también de la información general que tenemos para evolucionar, que está en lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Nuestro aprendizaje se da cuando hacemos un proceso que es, vivimos una experiencia, a eso con esa experiencia generamos una emoción o experimentamos una emoción y esta se guarda en la memoria.
y se genera un circuito neuronal que se almacena en nuestro inconsciente. Y después, cuando vivimos otra situación, nuestra mente la registra y la asocia a otras situaciones anteriores que están guardadas con una reacción emocional, que están guardadas en el inconsciente, están almacenadas en esa memoria. Y a todo esto le llamo yo el software mental. Bueno, yo no, le llamamos el software mental. Entonces, reaccionamos según la información que tenemos guardado en nuestro inconsciente. Una vez aclarada esta situación, vamos a entrar de lleno de lo cotidiano a la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad vista desde lo cotidiano? Es un recurso de adaptación evolutiva que necesitamos para activarnos cuando hay situaciones de peligro, porque nosotros necesitamos generar estrés para salvar nuestra vida. Por ejemplo, tenemos que correr o cuando nos quedamos inmovilizados para que no nos vean o cuando necesitamos huir del peligro, ¿no? Estas cosas se dan en virtud a un sistema que no voy a explicar porque no viene el caso, pero que se activa cuando llega el estrés. Entonces podemos decir que la ansiedad es una adaptación biológica para poder sobrevivir en el entorno en el que vivimos. Vamos a poner un ejemplo cotidiano. El móvil. Para nosotros en este tiempo, el móvil significa nuestro medio para comunicarnos. Cuando salimos siempre lo llevamos por si nos ocurre algo, llamar. Porque ya no podemos ir a ninguna parte porque ya no se usan los mapas, ya nadie hace mapas ni ve mapas, sino que tenemos el GPS para llegar a donde vamos. Los correos, tanto personales como los del trabajo, en el móvil. Las citas, todo se organiza a través del móvil. Las direcciones de los médicos, todo trabaja con el móvil. Incluso hacer cualquier transacción bancaria implica que nos envíen un código del banco, el banco nos envía un código a nuestro móvil. Entonces, para nosotros hoy el móvil se ha convertido en un medio de supervivencia. Por tanto, olvidarlo, que no lo roben o perderlo nos genera ansiedad, porque sentimos que estamos indefensos, sin información, que estamos desamparados. Y esta sería una ansiedad adaptativa, cuando yo me adapto a tener unos recursos y cuando no los tengo, entonces me siento en peligro. La ansiedad es un aviso biológico para cuando estamos en peligro real o simbólico. Entonces se disparan las alarmas, que era lo que veíamos ahorita, y ocurre como un bloqueo de información. ¿Por qué? Porque nosotros, como veíamos, tenemos una información guardada en el inconsciente, pero puede ser que conscientemente estemos viendo otra cosa y entran en colisión esas dos informaciones, porque la una funciona en automático, todo lo que nosotros manejamos del inconsciente funciona en automático, mientras que estamos conscientemente viendo algo que puede que nosotros pensemos esto no es tan peligroso, pero yo tengo información que me dice que sí y que tengo que reaccionar. Entonces es cuando podemos entrar en un colapso, ¿no? En que una persona vive un miedo, un estrés, pero se bloquea, no puede reaccionar. La persona no sabe integrar la información y esto le genera un cortocircuito que podría verse como un ataque de pánico. Cuando nosotros somos susceptibles a estos cortocircuitos o ataques de ansiedad, a esas sensaciones físicas de bloqueo, pues tendríamos que empezar primero a mirar qué información está almacenada en ese inconsciente que nos está haciendo tener ese conflicto. Entonces,
para mirar lo que está almacenado, ¿a dónde tenemos que ir a buscar primero? A nuestra niñez. Y si vamos a nuestra niñez, pues, ¿cuál era nuestro ambiente emocional en la niñez? ¿Y qué vamos a mirar? Nuestro alrededor, nuestra familia. Entonces, ¿qué hemos heredado? Pero no solamente eso, sino más atrás. ¿Qué pasaba con nuestros padres? ¿Y qué pasaba, por ejemplo, qué pasó en nuestra gestación mientras nos estaban esperando? Y eso, en resumen, es lo que vamos a mirar, lo que vamos a aprender hoy a mirar en todas las situaciones que debemos atender cuando queremos indagar sobre qué es lo que nos puede estar llevando a reaccionar de una manera ansiosa, con ansiedad. Porque puede ser que tú estés tranquila o tranquilo con tus amigos y de pronto tu inconsciente asocia una determinada situación o un determinado sitio como algo similar, y a esto le llamamos metáfora y metonimia, y las asocia con algo que ya tenía guardado, con otra reacción o con una información que la memoria tenía como de peligro. Y entonces, sin pensarlo, se activa todo el protocolo interno del cuerpo para que generes estrés y por tanto ansiedad. Vamos a verlo con un ejemplo. Una consultante que me cuenta que en su niñez sufrió mucho estrés porque su mamá le contaba siempre todas las historias que había vivido con su papá, que era alcohólico. Entonces, aunque la niña nunca vio a su padre borracho, vivió escuchando las historias de la mamá y percibiendo el miedo que la mamá tenía a una persona bebida, a una persona que haya ingerido alcohol. Entonces esta es la persona que grabó en su inconsciente un miedo, o sea, se le transmitió todo ese miedo de la mamá, se le grabó en su inconsciente y de adulta, como en el inconsciente todo va en automático y no nos damos cuenta, de adulta esta persona reacciona exageradamente, siente ansiedad cuando está frente a una situación en donde hay alcohol y no sabe por qué. Entonces, este tipo de cosas es el que nosotros encontramos en consulta. Algo tan sencillo porque no vivió una situación de alcoholismo. De hecho, por eso lo desechaba y decía, pero es que yo nunca vi a mi papá borracho. No, pero sí escuchó a su mamá y sí sintió y padeció ese miedo. Y además durante la gestación, su mamá sí que vio a su padre bebido y sí sufrió y padeció mucho estrés frente a las borracheras de su papá. Entonces, cuando hablamos de ansiedad como problema, no como la parte normal que activa para protegernos, sino como problema, es una reacción de supervivencia muy exagerada. Porque la persona puede llegar a sentir como si se fuera a morir, o sea, en un caso extremo es como si se fuera a morir. Su cuerpo colapsa. Y encima esa ansiedad se puede agravar porque se vuelve crónica, o sea, continuada. Por ejemplo, en este caso de esta persona, si se casa con un hombre que por costumbre los fines de semana se toma algún alcohol, alguna bebida, unos vinitos, para esta persona, aunque no haya un estrés real, porque puede ser que su marido no se emborrache ni mucho menos, pero para ella, por la información que lleva en el inconsciente, va a asumir esta situación como ansiedad, porque es constante el estrés al que se tiene que enfrentar. Esta es una de las cosas cotidianas que podemos mirar cuando hay cuadros de ansiedad.
Por eso es interesante conocer o identificar cómo se puede originar esta situación para también saber entonces cómo prevenir llegar al extremo de la ansiedad o incluso si ya te está pasando, contar con alguna herramienta racional y lógica que te permita cambiar la forma de verlo, que te permita percibir diferente, para que te puedas serenar en el momento en que lo estés sintiendo. Entonces, miraremos situaciones de estrés donde podemos percibir ansiedad en situaciones cotidianas y cómo todo eso está fundamentado en simplemente la asociación que hace nuestro inconsciente con la información guardada desde la niñez. Entonces vamos a mirar nuestra niñez y nuestro ambiente familiar. Por ejemplo, vamos a partir con un ejemplo. La sensación de ansiedad por alguien que llega a consulta diciendo no puedo estar en un sitio cerrado porque entro en ansiedad. Un sitio donde sepa yo que no puedo abrir la puerta y salir, por ejemplo, ir en un avión, ir en un submarino, en un tren en marcha o en un coche en marcha, en un ascensor. Este tipo de ansiedad puede analizarse desde las situaciones vividas por la misma persona en su niñez, por ejemplo, porque tuvo algún trauma y lo tiene ahí guardado, ¿no? Desde que se quedó encerrado o le pasó algo. Pero también podemos ir más atrás, desde su gestación. Si es una persona, por ejemplo, que estaba teniendo problemas con su mamá cuando estaba esperando en su embarazo, y esta persona este feto, sintió estar en peligro de no nacer y estaba ahí encerrado. O, más atrás todavía, algún ancestro que padeció una situación muy complicada, un trauma, por estar encerrado, porque estuvo secuestrado o porque fue privado de la libertad y estuvo en una cárcel, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de información al que le vamos a prestar atención porque puede ser la causante o el causante de una crisis de ansiedad. Como hemos visto en el ejemplo, la ansiedad es un tema complejo y se puede ver desde distintas causas o factores, dependiendo de la persona y también de cómo se esté manifestando. Pero independientemente de la escuela psicológica desde donde lo miremos, la ansiedad es multifactorial. Es decir, que si, por ejemplo, dos personas que presenten el mismo síntoma de ansiedad pueden tener historias personales completamente diferentes. O viceversa, dos personas que están en ambientes similares, por ejemplo, dos hermanos que viven la misma situación porque tienen los mismos padres y tienen los mismos conflictos, cada uno presenta un cuadro sintomático diferente. Lo que sí es necesario aclarar es que siempre hay que mirar cada caso de manera individual. Yo hablaré desde todo lo que me ha aplicado a mí y que me ha ayudado y ahora le aplico también a mis consultantes y que nos ha ayudado. Todo el tema familiar, el tema sistémico familiar. Entonces, para mirar el tema familiar, como les decía, vamos a mirar nuestra infancia desde que nacemos hasta los 7, 8 años, el ambiente que rodeaba nuestra preconcepción, o sea, la historia familiar de nuestros padres, y la concepción, es decir, lo que en algunas disciplinas holísticas llamamos el proyecto sentido, que era la gestación, ¿no? Y todo esto será el marco en el que vamos a intentar comprender qué nos puede haber llevado a actuar de la manera que actuamos a veces cuando nos enfrentamos a algunas situaciones y caemos en angustia. Comenzamos comprendiendo que la realidad que experimentamos es producto de la información que tenemos y de cómo percibimos la vida y el mundo.
El primer elemento que vamos a mirar entonces, si vamos a mirar que nosotros, o sea, que la realidad que estamos viviendo depende de lo que interpretamos, entonces vamos a ver dónde aprendimos lo que interpretamos. Y si vamos a aprender eso, vamos a mirar lo que les dije, nuestro ambiente de niñez. Y al mirar nuestro ambiente de niñez, lo primero que miramos son a nuestros padres, que estén o que no estén, porque ya que no estén también es información. Pero en este caso vamos a partir de si están, ¿no? Vamos a ver cómo es el deber ser y lo que parece, lo que sucede que nos puede generar focos de ansiedad. El escritor John Bradshaw dice, cuando los padres no inspiran seguridad, el mundo parece hostil, peligroso e impredecible y por tanto el niño aprende a estar alerta y piensa que no hay nadie a cargo y que él tiene que asumir el control. Entonces, si yo controlo, nadie me podrá sorprender, nada me podrá lastimar y nadie me va a descuidar. Entonces aquí el niño estructura una hipervigilancia, que es estar en exceso de control. El control se convierte en una adicción, porque para el niño lo considera su supervivencia. Porque si él no controla, entonces no va a poder sobrevivir porque no hay nadie que esté con él. Es cuando se tiene total desconexión con los padres. Ya vemos cómo funciona. Entonces, el sentirse con la necesidad de controlar nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no controlamos, porque el control es una ilusión. No podemos controlar nada ni a nadie. Y entonces caemos en ansiedad porque no soportamos la incertidumbre. O sea, es hacia futuro siempre, ¿no? Estoy pensando el qué va a pasar y como no sé el qué va a pasar, yo necesito controlarlo, pero no lo puedo controlar y como no lo puedo controlar, me genera angustia. Y entonces termino con mucha angustia, pero sin resolver absolutamente nada, porque obviamente no controlamos nada. Entonces ahora sí, vamos a mirar los roles de cada progenitor y cuáles son sus consecuencias sobre la ansiedad. Primer rol, materno, el más importante. Se asocia al arquetipo madre, la gran nutridora, la dadora de cariño, de amor incondicional. Y entonces vamos a hacer referencia aquí a lo que también se ha llamado la teoría del apego, de la madre con el hijo o la hija. Este es el apego inseguro o el ansioso ambivalente. Mamá cambia su estado emocional frente al hijo o a la hija y el niño o la niña no puede predecir si mamá está bien o no. Mamá tiene un estado emocional cambiante. Por ejemplo, una madre con desórdenes emocionales por problemas con su marido. Está divorciándose y mamá está un día bien, un día mal, está triste, está feliz. El niño no puede establecer cómo va a relacionarse con mamá. No puede estar tranquilo porque no sabe cómo está mamá. Y entonces, en lugar de ir aprendiendo a cuidarse a sí mismo, lo que hace es vivir pendiente de cómo estará mamá. Se centra en ella y descuida cómo está él o ella. Ese niño o esa niña tiene insatisfechas sus necesidades emocionales porque carece de vínculo. Es decir, vínculo es sentirse aceptado, sentirse perteneciente, sentirse que su mamá lo tiene, le da su mirada, su afecto, su abrazo, su apapacho, ¿no? El pecho. Todo esto es la sensación de vínculo. Es decir, me quieren. Si no siente eso el niño, percibe peligro, porque si no tengo vínculo, ¿cómo sobrevivo?
Es una necesidad básica de supervivencia. Segundo rol, el del padre. El rol paterno. Se asocia al arquetipo padre, al que marca los límites, pone las reglas y da el permiso para salir al mundo. Y para esto tenemos que sentirnos protegidos, seguros, cobijados, apoyados. Entonces, papá es el que debe participar en el proceso de salir al mundo. Por ejemplo, ir a estudiar, salir a trabajar. Papá es el que impulsa al hijo a salir del nido materno. Y eso se llama proceso de emancipación. Entonces, en general, cuando hay un padre en el que no se puede confiar ese proceso de emancipación, pues pasa lo mismo que cuando no tenemos el vínculo con mamá. Nos lleva a no confiar, porque quien nos tenía que dar protección no nos la da. Y caemos en el control. Ese niño no tiene la seguridad de contar con alguien que lo esté acompañando y que lo apoye. Instala el pensamiento, el mundo es inseguro. Normalmente, o lo más común que hemos visto es que cuando se trata de padres o padrastros abusivos, violentos o agresivos, suele producir más cuadros de ansiedad en niños que han vivido en este tipo de hogares. Entonces, cuando los dos roles fallan, ni lo interno está cuidado ni lo externo. ¿Eso qué quiere decir? Que la desconexión con mamá produce también desconexión con uno mismo. Y la desconexión con papá produce desconexión con el mundo. Entonces, es muy importante. Vamos a ver un ejemplo cotidiano. Una cosa tan normal como ir a una entrevista de trabajo puede generar un cuadro de ansiedad fuerte en una persona a quien le han faltado estas conexiones que hablamos. ¿Por qué? Porque obviamente para todos el trabajo es alimento, porque es donde proviene nuestro alimento, nuestro sustento. Perdón. Entonces, ir a una entrevista se convierte en algo de vida o muerte porque se asocia a supervivencia. Y como mientras voy a la entrevista, no sé si me voy, o sea, no controlo que me den el trabajo. Estoy en incertidumbre y me siento que no controlo y en incertidumbre, alerta, urgente. Entro en pánico, entro en ansiedad. Algo que no se puede manejar, porque inconscientemente no he tenido ni el vínculo y he tenido que asumir el control y tampoco he tenido el apoyo ni la protección y entonces estoy tomando yo solo todos los riesgos y aquí es una cosa muy importante, o sea, o tengo trabajo que es mi sustento o no sobrevivo. Ansiedad. Entonces, para superar la ansiedad o para un proceso de superación de la ansiedad, cuando nosotros vemos que el origen de la información que llevamos están nuestros padres por alguna de estas situaciones que hemos visto, lo primero que tengo que decir es no quedarnos en el juicio y en la culpa a ellos, que es lo que suele suceder. Porque esto nos va a detener nuestro proceso. Lo que ellos han hecho con nosotros tiene que ver seguramente con sus padres, o sea, nuestros abuelos, que también hicieron o dejaron de hacer sobre ellos lo que les generó el ser como son. Es de origen familiar, esto es un tema de origen familiar. Por eso lo traigo a colación. Primer punto,
Me olvido del juicio y la culpa a ellos porque lo que voy a hacer es focalizar el problema y lo saco de un sitio para ponerlo en otro, pero no solucionamos. Entonces vamos a ver un ejemplo con los padres que sobreprotegen. Esas personas que sobreprotegen suelen venir de ambientes familiares donde se sintieron totalmente inseguros y desprotegidos. Ellos no fueron niños felices. Y por esta razón, estas personas proyectan su indefensión en sus hijos y en ocasiones suelen cometer el mismo exceso que ellos vivieron, pero al contrario, en la polaridad contraria. Entonces, sobreprotegen porque siempre piensan que no es suficiente, pero porque en el fondo son ellos mismos los que sienten el desamparo. Entonces, hay un vacío para ellos, una sensación de insuficiencia que el hijo no siente. Al contrario, el hijo lo que empieza a ver es que no puede salir, que no puede hacer, que no puede. Es decir, no soy suficiente, no tengo capacidades, yo no sirvo para esto. Ese es el pensamiento que desarrolla una persona con este tipo de padres. Y por otro lado, si no puedo ir solo, si no me permiten tampoco ir solo a ninguna parte, es porque afuera hay una jungla, o sea, afuera los peligros son tremendos. Entonces, ¿qué hago? El mundo es hostil y yo me muero de miedo. Tengo problemas y debo generar ansiedad porque estoy en peligro. ¿Ven? O sea, siempre es el pensamiento, no la situación en sí. Es el pensamiento interno que tenemos el que nos lleva a pensar, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro. Entonces, con lo anterior, comprendemos ahora como adultos que la situación vivida con nuestros padres se debe a información que ellos tienen y que además también van de programa en programa, ¿no? Entonces, no voy a quedarme ni en el juicio, ni en la queja, ni en el resentimiento, porque como dije, eso detiene mi proceso y no me permite trascenderlo, ni trabajarlo, ni reconocerlo. No lo quiero ver. Entonces, si no lo veo, ¿sobre qué bases voy a trabajar en mí para mi desarrollo y mi evolución? Al contrario, si lo veo, a partir de esta información, yo puedo comprenderme a mí misma, porque ya ubico la causa, ubico el origen, le veo sentido a mi forma de reaccionar y digo, ya sé qué me está pasando. Comprendo mi manera de ver la vida y me doy cuenta que esto que yo he ido haciendo la forma en que yo he ido reaccionando, se debe a información que instaló un niño o una niña. Con la información, la poca información que tenía, o la nula, sin evolucionar, sin conciencia, pensando solo en sobrevivir y viendo la vida pues como un niño lo ve, todo súper exagerado, ¿no? Entonces, si encontramos alguna de estas explicaciones para ese miedo irracional que nos lleva a la angustia, como adultos, al verlo, tomamos conciencia y podemos decidir de otra manera. Y por eso podemos también buscar ayuda y buscar herramientas que nos permitan también internamente darnos tranquilidad, darnos serenidad. No es lo mismo que yo diga, tengo ansiedad y no sé por qué. Ya sé, me está dando un cuadro de ansiedad porque, mi mamá, porque cuando niña viví esto, porque solamente el hecho de darse el permiso de pensarlo y de buscarlo, ya te baja. Esa es una forma de trabajar los cuadros de ansiedad.
Entonces, digamos que esto es lo general. Vamos a mirar específicamente qué cuadros se presentan o se pueden presentar desde la familia que han generado ansiedad o que generan o que pueden llegar a generar ansiedad. Primero, las creencias. El deber ser que nos fue inculcado. Ya esto no es solamente papá y mamá, esto ya es todo. Quienes nos cuidaban, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, la gente a nuestro alrededor. ¿Cuál ha sido la dinámica familiar? También cómo se trataban, cómo se hablaban, cómo reaccionaban. Porque es que nosotros aprendemos del ejemplo, no solamente con las cosas que nos enseñan, sino también de lo que vemos en el día a día. Entonces puede ser que aprendimos a reaccionar igual que los primos o la gente de la familia ante acontecimientos que pasaron o conflictos con una manera hostil, una manera violenta, y nuestro hogar se puede volver un foco de ansiedad por el ambiente agresivo. Si normalizamos la agresividad, la pelea, ¿se puede vivir en un ambiente de estos? Si nosotros salimos y vamos al trabajo y está todo normal y de pronto sabemos que vamos a llegar a casa donde están como perros y gatos, como dicen, entonces nos genera ansiedad. Otro foco son las situaciones emocionales importantes que se generan. Por ejemplo, separaciones, divorcios, muertes, ¿no? ¿Cómo se han enfrentado esos cuadros? ¿Has estado en una familia donde has podido expresar dolor? Hay familias en donde no, la comunicación es nula, silencio absoluto, no se puede hablar, no se puede decir lo que se piensa. Entonces, como adultos, seguimos en esa dinámica, no se expresa lo que se siente, no se dice, y esto genera angustia, porque está ahí, no se ha ido. Otro foco, otro foco es desde la crítica, desde el juicio, cuando los adultos que vemos están criticándose unos a otros o emitiendo juicios. O sea, escuchamos conversaciones en las que se comparan a los hermanos o se critican o a los primos o a la persona, y el solo escuchar esas críticas o esos juicios hace que, así no vengan en mi contra, el hecho de ver que se critica una determinada situación, yo me esté cuestionando y, o sea que aquí toca ser así, que aquí toca tal, entonces me siento insuficiente, me siento que no doy la talla, o sea que para pertenecer a esta familia tengo que ser de determinada manera. Y de adulto es la persona que nunca se siente suficiente, se siente no merecedor. Y obviamente eso genera ansiedad. Otra situación, cuando en la familia hay normas muy rígidas, hay poca flexibilidad. Se imponen normas y no se escucha a nadie. Entonces eso produce ira, frustración, la sensación de no ser escuchado. Y la persona se puede volver también rígida con los demás, pero también con ella misma. Y entonces puede llegar a autoimponerse muchas cosas, lo que también puede producirle estados de ansiedad. Como vemos, en general, el miedo es normal, porque el miedo nos ayuda, nos da mensaje de protegernos, ¿no? Tenga cuidado. Pero cuando esos pensamientos de miedo atienden a estas informaciones irracionales, inconscientes,
que además no son nuestras, o que provienen de creencias o de costumbres de otros y que fueron instaladas sin conciencia, pues nuestro cuerpo, que está reaccionando debido a esos pensamientos, genera todo un proceso que es propio para un estado de peligro, para salvaguardar la vida, solo que está basado en símbolos o en información que no identificamos. Y por eso es que nuestro consciente está en colapso, nos sacan de la realidad y se activan procesos que no son reales. ¿Qué es lo que activa? Pues sensaciones de nerviosismo, agitación, tensión, respiración acelerada, hiperventilación, pánico, todos estos cuadros que realmente, como estamos viendo, no tienen un origen real. Para terminar, digamos, ya estamos terminando, voy a dejar unos tips o consejos que parten de la necesidad de autoobservarnos, lo que Krishnamurti llama darse cuenta, que es distinto a la introspección, es decir, darse cuenta es observar sin condenar, aceptarse, darse cuenta de cómo somos, de cómo son mis actividades diarias, cómo son nuestros pensamientos, pero con el interés solamente de conocernos, no con juicio, no con crítica, porque entonces aquí estamos trayendo otro problema de ansiedad. No. Este ejercicio es para hacerse en estado de mente abierta, con libertad. Ah, sí, soy el que tengo estas creencias, soy el que pienso así o he estado pensando así, me identifico viendo la vida de tal forma, pero no para decir, ay, qué bruto, qué todo, no. Sí, lo estoy viendo, vale, ¿ahora qué toca hacer? Bueno, primer punto, identificar si vivo en ansiedad, porque como vimos es algo individual. Y si hemos visto un foco familiar, tener claro que aunque no vamos a poder cambiar nuestra historia familiar, esa historia no nos va a definir. O sea, podemos tomar medidas para decidir diferente. Otro, comenzar a ver nuestras heridas de la infancia, nuestras emociones guardadas, poder expresarlas, poder verlas para sanarlas y trascenderlas, porque recuerden que todo esto es inconsciente, muchas de estas cosas son inconscientes, entonces nosotros ni sabemos. Yo vine a saber de heridas de la infancia a mis 40 y tantos. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de que hay mucha de esta información que podemos trascender solamente si le damos atención, si la traemos del inconsciente al consciente. Otro, mira tus creencias. Y si has logrado con esto, con esta charla, una toma de conciencia, puedes, por ejemplo, hacer frases o ayudas físicas para que te ayuden a recordar esa idea, esa frase o ese momento en que tomaste conciencia y que comprendiste la situación tuya y la de tu familia. O sea, cuando hiciste un cambio de percepción. Entonces, ponlo en un lugar visible de tu casa, un armario de la ropa, un escritorio o tu móvil o un espejo o en la cocina, donde quieras. Todos esos son anclajes para que no olvidemos lo que hemos encontrado y sobre todo que donde ponemos el foco de atención, ponemos nuestra energía. Y eso nos va a ayudar cuando llegue algún recuerdo de esos que están en la memoria y nos pueda iniciar un proceso de ansiedad. Entonces ya sabemos que podemos, cierto, yo no tengo por qué estar teniendo este cuadro, lo puedo manejar. Otro es empezar a tomar decisiones de las cosas que quieres hacer
o de las que ya no quieres hacer y que has venido haciendo o no haciendo por miedo a la crítica o al rechazo obviamente, de tus seres queridos, ¿no? Te habías obligado a no hacer o hacer y eso genera represiones internas que pueden terminar en cuadros de ansiedad. Si tú eres sincero contigo mismo y dices, pero yo ¿por qué estoy haciendo eso si no quiero, si no me gusta? Lo hago por miedo a que me critiquen o a que me rechacen. Ahora lo entiendes. Antes era inconsciente, pero ahora lo puedes entender. Otro, trabaja habilidades de comunicación. O sea, expresa lo que sientes. Hay que hacer duelos. Hay que expresar, llorar. Ser capaces de ver el dolor, la ira, haciéndote consciente de que podrías haber estado camuflando esas emociones. Hay muchísima gente que camufla, por ejemplo, la ira en dolor, porque es más políticamente correcto. Pero resulta que internamente llevan una ira tremenda. Y entonces, cuando hay un proceso de estos, que algo se les activa en la memoria, estallan con un cuadro de ansiedad, porque no se han permitido expresar su emoción. Otra, poner límites. Los límites, para empezar, si has estado en una familia de pronto de las que hemos visto, sabes que te va a enfrentar, te puede enfrentar. Normalmente son los llamados ovejas negras, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué tú no haces lo mismo? ¿O por qué tú ahora ya no? Entonces, la rebelde o el rebelde. Poner límites es poner en claro lo que sientes y lo que quieres. No tienes por qué obligar a cambiar a nadie ni a nada. Solo mirar tu punto de vista, respetarlo y hacerlo respetar. No tienes ni que enfrentarte, ni que pelear, nada, ni gritar, ni nada de esas cosas, ni agresividad. Simplemente mi necesidad y lo que yo siento es esto y lo respeto y lo hago respetar. Otro, permitir dejar ser. Así como antes dije que me hago respetar, pues es obvio que también tengo que partir de respetar a los otros, no querer cambiar a nadie, porque eso es controlar. Yo sé que la idea de soltar el control genera ansiedad, claro, porque tu pensamiento es, ¿cómo va a funcionar todo si yo no estoy al mando? Pero puedes hacerlo si te centras en que el control es una ilusión. Realmente no se puede controlar nada ni a nadie. Entonces, si yo sé que no controlo nada ni a nadie, o sea, ¿para qué me voy a poner en estado de ansiedad porque no puedo controlar algo o porque no puedo estar en la incertidumbre? Si de todos modos pasará lo que tenga que pasar y no depende de mí. Y para terminar, les voy a leer un pensamiento que vi por internet, no sé quién es el autor, pero realmente me pareció muy acorde con este tema. Dice, mi mamá tenía muchos problemas, no dormía y se sentía agotada. Era irritable, gruñona y amargada. Siempre estaba enferma hasta que un día, de pronto, ella cambió. La vida en casa era la misma, pero ella era distinta. Cierto día, papá le dijo, amor, llevo 3 meses buscando empleo y no he encontrado nada. Voy a tomarme unas cervecitas con los amigos. Mamá contestó, ¿está bien? Mi hermano le dijo, mamá, voy mal en todas las materias de la universidad. Y mamá contestó, está bien, ya te recuperarás. Y si no lo haces, pues repites el semestre, pero tú pagas la matrícula. Otro día mi hermana le dijo, mamá, choqué el coche.
Mamá contestó: está bien, hija, llévalo al taller, busca cómo pagar y mientras lo arreglan, movilízate en autobús o en metro. Todos en casa nos reunimos preocupados al ver estas reacciones. Propusimos hacerle una intervención porque temíamos que estuviese ingiriendo algún medicamento. Pero la sorpresa de todos llegó cuando ella nos explicó. Y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que cada quien es responsable de su vida. Me tomó años descubrir que mi angustia, mi mortificación, mi depresión, mi coraje, mi insomnio y mi estrés no resolvían sus problemas, sino que agravaban los míos. No soy responsable de las acciones de los demás, pero sí soy responsable de las reacciones que yo exprese ante eso. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que mi deber para conmigo misma es mantener la calma y dejar que cada quien resuelva lo que le corresponde. Ese es el llamado. Eso es lo que yo hubiera querido de pronto escuchar hace muchos años. Bueno, pues aquí termino. Me encanta que hayas escuchado esta charla. Te dejo mi Instagram, @centroamoroso, mi Facebook, centro a-moros-o, mi correo o mi web, que es centroamoroso.com. Muchas gracias. Nos vemos.